Hola, buenas noches. Aquí el profesor Domingo Hernández Celi de Lima, Perú. A ver quién tenemos ahí de nuestras alumnas y alumnos de microeconomía. ¿Qué dicen? ¿Dónde están? No se les ve. A ver qué dicen. Hola. Aquí estamos con micro, pero nada. ¿Qué pasó ahí? Uy, uy, uy. Vamos a mandarle por si acaso la dirección para que despierte, ¿no? Micro. Turururururu. A ver, esperamos un ratito ahí. Ahora estamos con este tema de teoría de juegos. Este tema conlleva, digamos, a conocer algunas estrategias, ¿no? Que nos permitan tomar determinadas decisiones y así sacar alguna ventaja sobre uno u otro aspecto, ¿no? Figueroa, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal me escuchas? Profesor, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Me escuchas? Sí, profesor. Gracias, gracias. Por acá estamos con Tello también, Tello ahí, Cusi, me entrando. Nicole Tello, ¿qué tal me escuchas? Profesor, buenas noches. Sí, se escucha, profesor, bien. Gracias, muy amable. Cusi, Maite Cusi, ¿me escuchas? Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Estamos también aquí con Darwin Kipo. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto tenerte por acá y comenzamos con la clase. Hoy tenemos este tema de la teoría de juegos, muy utilizada, muy aplicada en economía y también en otras ramas del saber, ¿no? Porque a través de esta teoría vamos a ver algunas estrategias, ¿no? Algunas estrategias que nos van a permitir tomar decisiones. Ese es el asunto aquí. La toma de decisiones es un tema de siempre, pues hay gente que toma malas decisiones y por eso anda mal el país, anda mal las instituciones, anda mal hasta a nivel familiar, hasta en su vida personal. Uno cuando no toma las decisiones adecuadas, pues le va mal. Entonces, el conocimiento, el entendimiento, la comprensión de esta teoría de juegos nos lleva a entender pues que podemos utilizar una que otra estrategia para poder utilizar de mejor medida la información y poder aplicarla en un momento oportuno, en un momento adecuado, en el momento más adecuado, en el momento que, que uno lo puede aprovechar en mejor medida, ¿no?
porque decisiones puede tomar cualquiera, ¿no? Pero es mejor si se hacen técnicamente, ¿no? Ese es el punto aquí en este contexto, ¿no? Tomar decisiones técnicamente para sacar, si se quiere, una ventaja competitiva frente a los otros, ¿no? Que también estarán tomando eh, decisiones similares, ¿no? Porque si se trata del campo de los negocios, si se trata de un mercado, si se trata de la demanda, la oferta, cualquiera que fuera el escenario, no estamos solos, ¿no? Siempre, digamos, hay varios. El asunto es que entre varios que tomamos decisiones, nosotros tengamos la mejor opción o elijamos la mejor opción y con ello tomemos la mejor decisión. Entonces, vamos a ver. Estamos de rojo. Entonces tenemos aquí este material del amigo de la universidad de... Bueno, acá no va a decir qué universidad es. No, está la Universidad Rey Juan Carlos de España. La teoría de juegos estudia las situaciones en las que tanto las acciones que realicen los individuos como los resultados que quepa esperar de ellas dependen de las acciones que otros puedan llevar a cabo. Dado que esas situaciones de interdependencia están tan relacionadas con lo que los otros puedan hacer, darán lugar a que se adopten diferentes estrategias y que se pueda intentar determinar cuáles son las acciones que los distintos individuos llevarán a cabo en la búsqueda de los mejores resultados posibles. Es decir, que la teoría de juegos estudia las situaciones de interdependencia estratégica. Este es un buen punto que menciona, y aquí hay que saber definir la estrategia, ¿no? ¿Qué cosa es una estrategia, no? Una estrategia una estrategia no es una política, una estrategia no es un objetivo, una estrategia más bien es la forma como concretar una política o un objetivo. En buena forma, digamos, la estrategia es el conjunto de acciones, como acaba de decir el colega, ¿no? Es el conjunto de acciones que nos lleva, digamos, a concretar de la mejor manera lo que queremos hacer. Por eso, todos siempre estamos aplicando estrategias, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, con ese sexto sentido que se les atribuye que tiene y de hecho que parece que tienen, de alguna manera, son más estrategas, ¿no? Saben driblear los hechos, saben manejar los tiempos, movimientos, las situaciones, ¿no? Y a veces crean, digamos, a veces crean situaciones que de la nada, digamos, son situaciones que no existían y que son generadas por simple estrategia. Pero, claro, a veces algunas son algunas estrategias negativas, ¿no? En este caso, estamos buscando, digamos, estrategias positivas, propositivas, ¿no? Que ayuden, digamos, a que, como dice, un individuo, una familia, una empresa, un gobierno, salga adelante en lo que tiene que hacer, ¿no? Pero todo esto parte, digamos, de conocer qué cosa es estrategia, ¿no? Entonces, conjunto de acciones, actos para concretar. Por ejemplo, el profesor, en mi caso, por ejemplo, yo estoy aplicando en este momento determinada estrategia, ¿no? Igualmente ustedes ahí donde están, algunos en su cama, en su mueble, de repente comiendo, de repente en el baño, no sé, de alguna manera están aplicando una estrategia. ¿Ya? Todos aplicamos una estrategia para todo, ¿no? Para atender nuestra clase, para en el trabajo, para cumplir una tarea,
para cumplir nuestros deberes como ciudadano, como hijo, como hija, como padre, como madre, como trabajador, como directivo, como funcionario, todo, ¿no? Todos aplicamos estrategias, ¿no? Por ejemplo, yo estoy trabajando aquí y por acá nos están controlando, nos están vigilando, ¿no? Esa es la estrategia de ellos, la supervisión, monitoreo. Y para concretar eso, tiene que vigilar, pues ese es su trabajo, ¿no? Y así, todo. Entonces, ten en cuenta que todos en un momento estamos aplicando, en todo momento, mejor dicho, en todo momento aplicamos una estrategia, hasta para dormir aplicamos estrategia. A algunos les gustará, pues, dormir de frente hacia arriba, con la cara hacia arriba, otros de boca abajo, boca arriba, boca abajo, otros de costadito, ¿no? otros se duermen en cuclillas, ¿no? Y de todo ahí, ¿no? De todo, ¿no? De todo. Y en todo momento estamos aplicando eso. A algunos, por ejemplo, les gustará dormir temprano, otros tarde, ¿no? A algunos les gusta dormir, por ejemplo, conectado con un audífono o con la televisión prendida. Otros, al contrario, ¿no? Quieren un silencio sepulcral y oscuridad, ¿no? Así. ¿Qué cosas son eso? Estrategia que cada uno toma para cualquier cosa, ¿no? En este caso me ocurrió hablar de dormir, pero se puede aplicar para todo. Y más aún en el campo de los negocios, pues, ¿no? En el campo de los negocios, miren, hay que tomar una serie de decisiones sobre, por ejemplo, cuáles son las inversiones más adecuadas, qué deudas tomamos, cómo incrementamos las ventas, qué vendemos. Desde qué vendemos ya es una estrategia. ¿Cómo la hacemos? ¿Cuántas formas de vender tenemos para el caso? Y lo mismo para los costos empresariales y todo, ¿no? Y para elegir una mejor tasa de interés sobre un crédito, ¿no? Para elegir una mejor tasa de rentabilidad, para todo estamos aplicando estrategias, ¿no? Y vamos entonces a ver aquí, continuamos aquí con este tema de la teoría de juego, ¿no? Los elementos que necesariamente están presentes en cada planteamiento en el ámbito de la teoría de juegos son varios. En primer lugar, los jugadores, también las acciones, estrategias, información, pagos y equilibrios. Los jugadores son los individuos que han de tomar las decisiones, suponiendo siempre que buscan obtener los mejores pagos posibles, es decir, buscando maximizar su utilidad. Las acciones son cada una de las posibles alternativas que un jugador puede adoptar en cada momento en los que le toca decidir. Lógicamente, optará por una u otra buscando maximizar su utilidad y teniendo en cuenta tanto los posibles estados de la naturaleza que puedan ocurrir como las posibles acciones que el resto de jugadores puedan llevar a cabo. La información no es sino el grado de conocimiento de que se dispone en cada momento acerca de los valores de Por ejemplo, ustedes ven que el colega ha pasado de acciones a información, ¿no? ¿Por qué? Porque las acciones son parte de las estrategias, ¿no? O sea, se dan ahí, ¿no? Una estrategia puede ser un conjunto de acciones, o puede ser una acción, o varias acciones. Acciones me refiero a movimientos, a hacer algo, o no hacer, digamos. A veces hasta no hacer es una estrategia, ¿no? Y en este caso ya está comentando aquí la información, ¿no? De hecho, debemos contar con la mayor información, la mejor información, porque de esa manera se van a tomar las mejores decisiones, ¿no? La información no es sino el grado de conocimiento de que se dispone en cada momento acerca de los valores de las distintas variables. Es el conocimiento de cómo se ha desarrollado el juego hasta ese momento y de las acciones que todos han tomado. Los pagos o recompensas representan la utilidad que reciben los jugadores al finalizar el juego, cuya valoración no ha de ser necesariamente llevada a cabo en términos monetarios. Finalmente, el equilibrio
es el conjunto de estrategias que los jugadores llevan a cabo al participar en el juego. Para facilitar su comprensión e interpretación, existen dos posibles representaciones de los juegos: la matricial, también conocida como representación normal, y la forma extensiva o representación en forma de árbol. La forma normal o matricial se suele utilizar, aunque no de manera exclusiva, cuando únicamente hay dos jugadores, de tal forma que se pueden poner sus posibles estrategias en filas, las del jugador número 1, y en columnas, las del jugador número 2, como se puede apreciar en el ejemplo. Los pagos se muestran en el interior de las celdas correspondientes, siendo el pago del jugador número 1 el que se representa más cerca de él, es decir, antes de la coma, y el del jugador número 2 el que se sitúa tras la coma. Así, las posibles estrategias entre las que puede elegir el jugador número 1 en esta figura son A y B, mientras que el jugador número 2 puede optar entre X e Y. Si el jugador número 1 elige A y el jugador número 2 opta por la estrategia X, los pagos que uno y otro recibirán son 8 y 7 respectivamente. La lectura de los pagos incluidos en cada una de las otras tres casillas es análoga a la expuesta. Sí, claro, sí. La representación extensiva o en forma de árbol muestra exactamente la misma información que la forma matricial, pero ordenada de distinta manera, más gráfica, como vemos a continuación en esta figura. Como se puede apreciar, si el jugador número 1 emplea la estrategia A y el jugador número 2 utiliza la estrategia X, los pagos que ambos jugadores obtienen son 8 y 7 respectivamente, y así sucesivamente para las 4 posibilidades existentes, que obviamente son las mismas que tenía este mismo juego cuando lo hemos representado anteriormente de forma matricial. Para evitar que se interpretara que primero elige el jugador número 1 y después lo hace el jugador número 2, puesto que leyendo el gráfico de izquierda a derecha pudiera parecer que es así, hemos representado esa elipse que recibe el nombre de conjunto de información, que une los dos puntos en los cuales al jugador número 2 pudiera tener que elegir. Lo veo, gracias. De esta forma, queremos indicar que el jugador número 2 realiza su elección única, desconociendo la del jugador número 1. ¿De qué universidad me habla? Lo que podría ocurrir si la elección es simultánea o si el jugador número 2 toma su decisión con posterioridad a la del jugador número 1, pero sin contar con información al respecto. Ya, gracias, muy amable, gracias. Los individuos que han de tomar las decisiones. Sí, gracias. La teoría de juegos estudia las situaciones en las que tanto las acciones que realicen los individuos como los resultados que quepa esperar de ellas dependen de las acciones que otros puedan llevar a cabo. Dado que esas situaciones de interdependencia están tan relacionadas con lo que los otros puedan hacer, darán lugar a que se adopten diferentes estrategias y que se pueda intentar determinar cuáles son las acciones que los distintos individuos llevarán a cabo en la búsqueda de los mejores resultados posibles. Es decir, que la teoría de juegos estudia las situaciones de interdependencia estratégica. Los elementos que necesariamente están presentes en cada planteamiento en el ámbito de la teoría de juegos son varios. En primer lugar, los jugadores, también las acciones, estrategias, información, pagos y equilibrios. Los jugadores son los individuos que han de tomar las decisiones, suponiendo siempre que buscan obtener los mejores pagos posibles, es decir, buscando maximizar su utilidad. Las acciones son cada una de las posibles alternativas que un jugador puede adoptar en cada momento en los que le toca decidir. Lógicamente, optará por una u otra buscando maximizar su utilidad y teniendo en cuenta tanto los posibles estados de la naturaleza que puedan ocurrir como las posibles acciones que el resto de jugadores puedan llevar a cabo. La información no es sino el grado de conocimiento de que se dispone en cada momento acerca de los valores de las distintas variables. Es el conocimiento de cómo se ha desarrollado el juego hasta ese momento y de las acciones que todos han tomado.
Los pagos o recompensas representan la utilidad que reciben los jugadores al finalizar el juego, cuya valoración no ha de ser necesariamente llevada a cabo en términos monetarios. Finalmente, el equilibrio es el conjunto de estrategias que los jugadores llevan a cabo al participar en el juego. Para facilitar su comprensión Atentos ahí, tomen nota, estos son los elementos, ¿no? Los elementos del juego, ¿no? Jugadores, estrategias, información, pagos, equilibrio, ¿no? en términos monetarios. Finalmente, el equilibrio es el conjunto de estrategias que los jugadores llevan a cabo al participar en el juego. Para facilitar su comprensión e interpretación, existen dos posibles representaciones de los juegos: la matricial, también conocida como representación normal, y la forma extensiva o representación en forma de árbol. Este es otro dato importante, ¿no? Tener en cuenta estas dos formas, ¿no? Cómo se concreta la teoría, ¿no? Esto que dice normal o matricial y la otra extensiva o de árbol ahí, ¿no? Siempre en estos materiales pues, hay elementos claves, ¿no? Y estoy haciendo la parada correspondiente para que ustedes puedan tomar sus apuntes respectivos ahí sobre los puntos más relevantes de los temas, ¿no? La forma normal o matricial se suele utilizar, aunque no de manera exclusiva, cuando únicamente hay dos jugadores, de tal forma que se pueden poner sus posibles estrategias en filas, las del jugador número 1, y en columnas, las del jugador número 2, como se puede apreciar en el ejemplo. Los pagos se muestran en el interior de las celdas correspondientes, siendo el pago del jugador número 1 el que se representa más cerca de él, es decir, antes de la coma, y el del jugador número 2 el que se sitúa tras la coma. Así, las posibles estrategias entre las que puede elegir el jugador número 1 en esta figura son A y B, mientras que el jugador número 2 puede optar entre X e Y. Si el jugador número 1 elige A y el jugador número 2 opta por la estrategia X, los pagos que uno y otro recibirán son 8 y 7 respectivamente. La lectura de los pagos incluidos en cada una de las otras tres casillas es análoga a la expuesta. La representación extensiva o en forma de árbol muestra exactamente la misma información que la forma matricial, pero ordenada de distinta manera, más gráfica, como vemos a continuación en esta figura. Como se puede apreciar, si el jugador número 1 emplea la estrategia A y el jugador número 2 utiliza la estrategia X, los pagos que ambos jugadores obtienen son 8 y 7 respectivamente, y así sucesivamente para las 4 posibilidades existentes, que obviamente son las mismas que tenía este mismo juego cuando lo hemos representado anteriormente de forma matricial. Para evitar que se interpretara que primero elige el jugador número 1 y después lo hace el jugador número 2, puesto que leyendo el gráfico de izquierda a derecha pudiera parecer que es así, hemos representado esa elipse que recibe el nombre de conjunto de información, que une los dos puntos en los cuales al jugador número 2 pudiera tener que elegir. De esta forma, queremos indicar que el jugador número 2 realiza su elección única, desconociendo la del jugador número 1. Lo que podría ocurrir si la elección es simultánea o si el jugador número 2 toma su decisión con posterioridad a la del jugador número 1, pero sin contar con información al respecto. Muy bien, entonces, clarito como para comenzar el tratamiento de este tema. Un ratito.
A ver, ¿cómo estamos? Compartimos aquí otro material que nos va a ayudar a ver más aspectos, ¿no? Aquí tenemos al amigo Daniel Toro. Danielito. Vamos con Danielito. Hola, bienvenidos al curso de Organización Industrial del Programa de Economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hoy hablaremos de algunos elementos básicos de la teoría de juegos que servirán como introducción y como lenguaje para el desarrollo de la clase de Organización Industrial. Abordaremos temas como la naturaleza de los juegos, los tipos de juegos, los elementos que componen un juego y algunas nociones básicas de equilibrio. La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar la toma de decisiones de los agentes con base en el análisis de sus interacciones estratégicas. La teoría de juegos provee a los economistas de un conjunto de instrumentos que permiten analizar de manera alternativa a la competencia perfecta los resultados observados en los mercados. El andamiaje teórico que revolucionó el análisis económico fue desarrollado por John von Neumann y Oscar Morgenstern y posteriormente por John Nash en los años 50. Esta teoría propone un complemento a los conceptos económicos de equilibrio planteados por Smith a finales del siglo XVIII. Mientras Smith planteaba como piedra angular de su teoría que la búsqueda del bienestar individual de los agentes lleva como por una mano invisible al bienestar colectivo, para Nash, la búsqueda del bienestar individual como mecanismo de maximización incluye el hecho de que los agentes tienen en cuenta las acciones que toman otros agentes, debido a que las acciones y estrategias de cada uno afectan a todos los participantes. En conclusión, la teoría de juegos propuso un nuevo concepto que analiza el resultado de la interacción entre agentes que maximizan individualmente, pero teniendo en cuenta las estrategias de los demás. De esta manera, la teoría de juegos permite explicar situaciones de mercado que escapan al modelo de competencia perfecta. Además de explicar el comportamiento de los precios y las cantidades de producción en mercados no competitivos, esta teoría permite explicar fenómenos como la inversión en investigación y desarrollo y la inversión en mercadeo y publicidad por parte de las firmas, entre muchos otros fenómenos. Los juegos pueden clasificarse de la siguiente manera. Según su estrategia, pueden clasificarse como juegos cooperativos, en los cuales los agentes toman decisiones en común acuerdo, y juegos no cooperativos, en los que los agentes compiten entre sí. En esta clasificación se encuentra el modelo de competencia perfecta. Según su representación, los juegos pueden abordarse como juegos de forma extensiva, en los cuales las decisiones son tomadas consecutiva o secuencialmente en varios periodos, y juegos de forma normal, en los que las decisiones son tomadas de manera simultánea. Para que alguna situación pueda ser representada como un juego, deben considerarse tres elementos clave: jugadores, acciones o estrategias y beneficios o pagos. El esquema de juego representado en la tabla nos muestra los tres elementos mencionados. Los jugadores son los dos países. Las acciones o estrategias para cada jugador son las mismas, guerra y paz en este caso. Los pagos están representados por las parejas ordenadas de números en cada cuadrante. El número que aparece primero en cada celda, del lado izquierdo, es el pago correspondiente al país 1 y el segundo número corresponde al pago del país 2. Si ambos países escogen ir a la guerra, los pagos generados para cada uno serán de 1. Cuando el país 1 declara la guerra y el país 2 declara paz, el país 1 ganará 3, mientras que el país 2 no ganará nada. Cuando el país 2 declara la guerra y el país 1 declara paz, el país 2 gana 3, mientras que el país 1 no gana nada. Si los dos países declaran la paz, ambos ganan 2 unidades. Para cada país, de manera independiente,
siempre va a ser mejor declarar la guerra que hacer la paz, porque si decide declarar la paz, puede que alguno de los dos países traicione el acuerdo con el fin de ganar los mayores beneficios. Esta opción de paz no es totalmente confiable. Ese equilibrio en el que ambos países declaran la guerra uno al otro recibe el nombre de equilibrio en acciones dominantes. Este equilibrio en acciones dominantes coincide con el caso de competencia perfecta, un equilibrio único, estable y resultado de la maximización individual sin tener en cuenta las acciones de los otros agentes. Sin embargo, usando este sencillo juego se puede ver claramente que, tal y como lo planteaba Nash, en este caso la maximización individual no lleva al mejor resultado social. Es claro que si los dos países escogieran la paz, el bienestar social, entendido como la suma de los pagos de los dos agentes, sería mayor, 4, que en el caso de los dos países haciendo la guerra, 2. Teniendo en cuenta los pagos presentados en la tabla, podemos establecer que cuando los dos deciden ir a la ópera, Juan recibe 2 unidades y María recibe 1. Cuando Juan decide ir a la ópera y María al fútbol, ambos recibirán 0 unidades. Cuando Juan decide ir al fútbol y María a la ópera, ambos recibirán 0 unidades. Cuando ambos deciden ir al fútbol, Juan recibirá 1 unidad y María 2 unidades. Lo anterior implica que Juan prefiere la ópera cuando va acompañado de María, y María prefiere el fútbol cuando está acompañada por Juan. El problema en este caso radica en que no existe un equilibrio en acciones dominantes, ya que no puede identificarse una estrategia a seguir por parte de cada uno de los jugadores que sea independiente de las acciones del otro. No obstante, dado que cada participante maximiza su utilidad, teniendo en cuenta la decisión del otro, puede verse que el resultado del juego dependerá del poder negociación que tenga cada jugador, pero el resultado siempre estará en alguno de los dos cuadrantes en los cuales ambos realizan una misma actividad, ambos irán a ópera o ambos irán a fútbol. En este juego, a pesar de no existir un equilibrio en acciones dominantes, existen 2 equilibrios en el sentido de Nash. Ante la estrategia de María de ir a ópera, Juan escogerá también ir a la ópera, mientras que si María escoge ir al fútbol, Juan escogerá también ir al fútbol. Por su parte, si la estrategia de Juan es ir a la ópera, María escogerá también ir a la ópera, y si Juan escoge ir al fútbol, María escogerá también ir al fútbol. Entonces tendremos 2 equilibrios de Nash, que serán ópera-ópera y fútbol-fútbol. El anterior resultado refleja el poder del aporte de John Nash, pues permite encontrar algunos equilibrios que no son identificables desde el modelo de competencia planteado por Smith. Los 2 juegos anteriores muestran las diferencias entre los modelos. Por una parte, el modelo de competencia perfecta de Smith es un equilibrio en acciones dominantes, mientras que el juego de los sexos hay 2 equilibrios de Nash, los cuales no podrían ser explicados desde el instrumental clásico de competencia perfecta. Otra forma de representar algunos juegos es cuando los agentes no toman sus decisiones de forma simultánea, sino de manera consecutiva o secuencial. Vamos a explicar los juegos de forma extensiva mediante un ejemplo. Este juego tiene los mismos elementos que tiene un juego de forma normal: jugadores, pagos y acciones. En el gráfico se ve reflejada la siguiente situación. Hay un banco que tiene 2 opciones: prestar o no prestar una cantidad de dinero M a un cliente. Si el banco decide prestar el monto M, al cliente también se le presentan 2 opciones o estrategias: pagar o no pagar. Si paga, recibe un menor beneficio que si no paga, porque en el caso que pague, el banco le va a cobrar el capital más los intereses, los cuales le van a restar a su beneficio. Pero si no paga,
no tendrá que devolver al banco ni el capital ni los intereses y obtendrá todo el beneficio. Este juego se soluciona por un mecanismo llamado inducción hacia atrás. Para analizarlo, es necesario dividir el juego principal en subjuegos y encontrar un equilibrio en subjuegos para cada uno de ellos, iniciando desde abajo hacia arriba. En el subjuego que inicia en el nodo cliente, el equilibrio del subjuego es la opción de no pagar, pues el cliente recibe mayores beneficios por no pagar que por pagar cumplidamente. En el subjuego ubicado en la parte superior, el banco debe decidir no prestar, pues el pago de 0 versus el pago de -M recibido si toma la decisión de prestar, y el consumidor no paga. Pero entonces, dado que para el cliente los beneficios de no pagar son superiores a los de pagar y para el banco los beneficios de prestar son inferiores a los de no prestar, entonces no deberían existir los mercados financieros. No obstante lo anterior, los mercados financieros existen. La razón radica en que en la realidad hay más de un periodo. Por lo tanto, si el cliente decide pagar, el banco le volverá a prestar y el ciclo volverá a empezar. En cambio, si el cliente no paga, el banco no volverá a prestar dinero y el juego terminará. Este simple ejemplo es un esquema básico de los modelos usados para explicar la importancia de la reputación en los mercados financieros. Muy bien, interesante el trabajo acá del colega. Vamos a repetir por ese gusto. Muy interesante. ¿Quién está por acá? Hola, bienvenidos al curso de Organización Industrial del Programa de Economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hoy hablaremos de algunos elementos básicos de la teoría de juegos que servirán como introducción y como lenguaje para el desarrollo de la clase de organización industrial. Abordaremos temas como la naturaleza de los juegos, los tipos de juegos, los elementos que componen un juego y algunas nociones básicas de equilibrio. La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar la toma de decisiones de los agentes con base en el análisis de sus interacciones estratégicas. La teoría de juegos provee a los economistas de un conjunto de instrumentos que permiten analizar de manera alternativa a la competencia perfecta los resultados observados en los mercados. El andamiaje teórico que revolucionó el análisis económico fue desarrollado por John von Neumann y Oscar Morgenstern y posteriormente por John Nash en los años 50. Esta teoría propone un complemento a los conceptos económicos de equilibrio planteados por Smith a finales del siglo XVIII. Mientras Smith planteaba como piedra angular de su teoría que la búsqueda del bienestar individual de los agentes lleva como por una mano invisible al bienestar colectivo, para Nash, la búsqueda del bienestar individual como mecanismo de maximización incluye el hecho de que los agentes tienen en cuenta las acciones que toman otros agentes, debido a que las acciones y estrategias de cada uno afectan a todos los participantes. En conclusión, la teoría de juegos propuso un nuevo concepto que analiza el resultado de la interacción entre agentes que maximizan individualmente, pero teniendo en cuenta las estrategias de los demás. De esta manera, la teoría de juegos permite explicar situaciones de mercado que escapan al modelo de competencia perfecta. Además de explicar el comportamiento de los precios y las cantidades de producción en mercados no competitivos, esta teoría permite explicar fenómenos como la inversión en investigación y desarrollo y la inversión en mercadeo y publicidad por parte de las firmas, entre muchos otros fenómenos. Los juegos pueden clasificarse de la siguiente manera. Según su estrategia, pueden clasificarse como juegos cooperativos, en los cuales los agentes toman decisiones en común acuerdo, y juegos no cooperativos en los que los agentes compiten entre sí. En esta clasificación se encuentra el modelo de competencia perfecta. Según su representación, los juegos pueden abordarse como juegos de forma extensiva,
en los cuales las decisiones son tomadas consecutiva o secuencialmente en varios periodos, y juegos de forma normal en los que las decisiones son tomadas de manera simultánea. Para que alguna situación pueda ser representada como un juego, deben considerarse 3 elementos clave: jugadores, acciones o estrategias y beneficios o pagos. El esquema de juego representado en la tabla nos muestra los 3 elementos mencionados. Los jugadores son los 2 países. Las acciones o estrategias para cada jugador son las mismas, guerra y paz en este caso. Los pagos están representados por las parejas ordenadas de números en cada cuadrante. El número que aparece primero en cada celda del lado izquierdo es el pago correspondiente al país 1 y el segundo número corresponde al pago del país 2. Si ambos países escogen ir a la guerra, los pagos generados para cada uno serán de 1. Cuando el país 1 declara la guerra y el país 2 declara paz, el país 1 ganará 3, mientras que el país 2 no ganará nada. Cuando el país 2 declara la guerra y el país 1 declara paz, el país 2 gana 3, mientras que el país 1 no gana nada. Si los 2 países declaran la paz, ambos ganan 2 unidades. Para cada país, de manera independiente, siempre va a ser mejor declarar la guerra que hacer la paz, porque si decide declarar la paz, puede que alguno de los 2 países traicione el acuerdo con el fin de ganar los mayores beneficios. Esta opción de paz no es totalmente confiable. Ese equilibrio en el que ambos países declaran la guerra uno al otro recibe el nombre de equilibrio en acciones dominantes. Este equilibrio en acciones dominantes coincide con el caso de competencia perfecta, un equilibrio único, estable y resultado de la maximización individual sin tener en cuenta las acciones de los otros agentes. Sin embargo, usando este sencillo juego se puede ver claramente que, tal y como lo planteaba Nash, en este caso la maximización individual no lleva al mejor resultado social. Es claro que si los 2 países escogieran la paz, el bienestar social, entendido como la suma de los pagos de los 2 agentes, sería mayor, 4, que en el caso de los 2 países haciendo la guerra, 2. Teniendo en cuenta los pagos presentados en la tabla, podemos establecer que cuando los 2 deciden ir a la ópera, Juan recibe 2 unidades y María recibe 1. Cuando Juan decide ir a la ópera y María al fútbol, ambos recibirán 0 unidades. Cuando Juan decide ir al fútbol y María a la ópera, ambos recibirán 0 unidades. Cuando ambos deciden ir al fútbol, Juan recibirá 1 unidad y María 2 unidades. Lo anterior implica que Juan prefiere la ópera cuando va acompañado de María y María prefiere el fútbol cuando está acompañada por Juan. El problema en este caso radica en que no existe un equilibrio en acciones dominantes, ya que no puede identificarse una estrategia a seguir por parte de cada uno de los jugadores que sea independiente de las acciones del otro. No obstante, dado que cada participante maximiza su utilidad, teniendo en cuenta la decisión del otro, puede verse que el resultado del juego dependerá del poder negociación que tenga cada jugador. Pero el resultado siempre estará en alguno de los 2 cuadrantes en los cuales ambos realizan una misma actividad. Ambos irán a ópera o ambos irán a fútbol. En este juego, a pesar de no existir un equilibrio en acciones dominantes, existen 2 equilibrios en el sentido de Nash. Ante la estrategia de María de ir a ópera, Juan escogerá también ir a la ópera, mientras que si María escoge ir al fútbol, Juan escogerá también ir al fútbol. Por su parte, si la estrategia de Juan es ir a la ópera, María escogerá también ir a la ópera. Y si Juan escoge ir al fútbol, María escogerá también ir al fútbol. Entonces tendremos 2 equilibrios de Nash, que serán ópera-ópera y fútbol-fútbol. El anterior resultado refleja el poder del aporte de John Nash,
pues permite encontrar algunos equilibrios que no son identificables desde el modelo de competencia planteado por Smith. Los dos juegos anteriores muestran las diferencias entre los modelos. Por una parte, el modelo de competencia perfecta de Smith es un equilibrio en acciones dominantes, mientras que el juego de los sexos hay dos equilibrios de Nash, los cuales no podrían ser explicados desde el instrumental clásico de competencia perfecta. Otra forma de representar algunos juegos es cuando los agentes no toman sus decisiones de forma simultánea, sino de manera consecutiva o secuencial. Vamos a explicar los juegos de forma extensiva mediante un ejemplo. Este juego tiene los mismos elementos que tiene un juego de forma normal: jugadores, pagos y acciones. En el gráfico se ve reflejada la siguiente situación. Hay un banco que tiene dos opciones: prestar o no prestar una cantidad de dinero M a un cliente. Si el banco decide prestar el monto M, al cliente también se le presentan dos opciones o estrategias: pagar o no pagar. Si paga, recibe un menor beneficio que si no paga, porque en el caso que pague, el banco le va a cobrar el capital más los intereses, los cuales le van a restar a su beneficio. Pero si no paga, no tendrá que devolver al banco ni el capital ni los intereses y obtendrá todo el beneficio. Este juego se soluciona por un mecanismo llamado inducción hacia atrás. Para analizarlo, es necesario dividir el juego principal en subjuegos y encontrar un equilibrio en subjuegos para cada uno de ellos, iniciando desde abajo hacia arriba. En el subjuego que inicia en el nodo cliente, el equilibrio del subjuego es la opción de no pagar, pues el cliente recibe mayores beneficios por no pagar que por pagar cumplidamente. En el subjuego ubicado en la parte superior, el banco debe decidir no prestar, pues el pago de 0 versus el pago de menos M recibido si toma la decisión de prestar, y el consumidor no paga. Pero entonces, dado que para el cliente los beneficios de no pagar son superiores a los de pagar y para el banco los beneficios de prestar son inferiores a los de no prestar, entonces no deberían existir los mercados financieros. No obstante lo anterior, los mercados financieros existen. La razón radica en que en la realidad hay más de un periodo. Por lo tanto, si el cliente decide pagar, el banco le volverá a prestar y el ciclo volverá a empezar. En cambio, si el cliente no paga, el banco no volverá a prestar dinero y el juego terminará. Este simple ejemplo es un esquema básico de los modelos usados para explicar la importancia de la reputación en los mercados financieros.
Estoy con, estoy con el problema del micrófono. A ver, un ratito. Hola, ¿me escucha ahí? ¿Me escucha ahí? Profe, buenas noches. Sí, profesor, buenas noches. Estaba ahí un ratito con el problema del micrófono. Ya me estoy sintonizando nuevamente. Un ratito. A ver, ya. Entramos ahora. Bienvenido a todo lo que debes saber de teoría de juegos. Historia. John von Neumann, matemático estadounidense, especialista en diversas disciplinas, es considerado como uno de los más importantes matemáticos modernos. Él pone las bases para teoría de juegos. De ahí viene John Forbes Nash, matemático húngaro-estadounidense, especialista en teorías de juegos, Premio Nobel de Economía en 1994. Él viene a revolucionar todo esto de las teorías de juegos. ¿Qué es teoría de juegos? Es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para la toma de decisiones de dos o más agentes en base al análisis de sus interacciones estratégicas. ¿Para qué nos sirve la teoría de juegos? Nos sirve para tomar mejores decisiones dependiendo de las circunstancias o reglas del juego. Como ya lo dijimos, teoría de juegos usa modelos. Estos modelos se llaman juegos, y estos a su vez tienen unas características específicas. Deben tener dos o más jugadores. Deben tener estrategias o decisiones para tomar, en las cuales existe la dominante y la no dominante. Premios y castigos para los ganadores y los perdedores. Tipos de juegos. Tenemos los juegos suma cero, en donde uno gana lo que el otro pierde. Un ejemplo es el póker. Repetitivos. Es cualquier juego en el cual se repite con las mismas reglas, pero al final gana uno. Cooperativos, en los cuales ambos ganan, un ejemplo, rompecabezas. Y los competitivos, en el cual solo hay un ganador, y un ejemplo sería el monopolio. Bien, ahora veamos el dilema del prisionero para poder encontrar el equilibrio de Nash. Contexto. Tenemos a dos personas que habían robado un banco, las atrapan y las dividen en celdas diferentes. El fiscal va con la primera persona o el primer prisionero y le explica las reglas. Le dice que si delata a su compañero, a él solamente le darán 1 año de cárcel y a su compañero 10. Pero también le explica que si los dos delatan, cada uno de ellos les darán 5 años de cárcel. Y la última opción es que si ninguno de los dos hablan, les darán 2 años de cárcel a cada uno. Este le explica las mismas reglas al prisionero B. ¿Cuál sería la mejor estrategia para tomar? Para eso existe la matriz de juegos, en donde aquí podemos ver claramente las dos opciones que ellos pueden tomar. Empecemos con el prisionero A. El prisionero A tiene dos opciones, no delatar y delatar. Si no delata, le darán 2 años, y si delata, le darán 1 solo año. Entonces, es mejor delatar para el prisionero A. Vayamos con el prisionero B. El prisionero B tiene las mismas opciones, no delatar y delatar. Y obviamente si no delata le dan 2 años y si delata le dan 1 año. Así que le conviene delatar. Entonces es aquí en donde se llega al equilibrio. Como a los dos les conviene delatar, el equilibrio se hace ahí, en delatar, en los cuales les darán 5 años. Y obviamente 5 años va a ser mejor que 10, pero no mejor que 2. Por eso se le llama el equilibrio de Nash, porque no es la solución más óptima, pero sí es la mejor decisión que pueden tomar en cuanto a estas circunstancias, porque no saben qué es lo que va a tomar el otro contrincante o el otro jugador. Y eso sería todo por parte de teoría de juegos. Sí, sí, muy interesante ese resumen que he hecho. Este muchachón. Rincón curioso, dice. Rincón curioso. Vamos con curioso. Lo que debes saber de teoría de juegos. Historia. John von Neumann, matemático estadounidense, especialista en diversas disciplinas, es considerado como uno de los más importantes matemáticos modernos.
Él pone las bases para teoría de juegos. De ahí viene John Forbes Nash, matemático húngaro-estadounidense, especialista en teorías de juegos, Premio Nobel de Economía en 1994. Él viene a revolucionar todo esto de las teorías de juegos. ¿Qué es teoría de juegos? Es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para la toma de decisiones de dos o más agentes en base al análisis de sus interacciones estratégicas. ¿Para qué nos sirve la teoría de juegos? Nos sirve para tomar mejores decisiones dependiendo de las circunstancias o reglas del juego. Como ya lo dijimos, teoría de juegos usa modelos. Estos modelos se llaman juegos, y estos a su vez tienen unas características específicas. Deben tener dos o más jugadores. Deben tener estrategias o decisiones para tomar, en las cuales existe la dominante y la no dominante. Premios y castigos para los ganadores y los perdedores. Tipos de juegos. Tenemos los juegos suma cero, en donde uno gana lo que el otro pierde. Un ejemplo es el póker. Repetitivos. Es cualquier juego en el cual se repite con las mismas reglas, pero al final gana uno. Cooperativos, en los cuales ambos ganan, un ejemplo, rompecabezas. Y los competitivos, en el cual solo hay un ganador, y un ejemplo sería el monopolio. Bien, ahora veamos el dilema del prisionero para poder encontrar el equilibrio de Nash. Contexto. Tenemos a dos personas que habían robado un banco, las atrapan y las dividen en celdas diferentes. El fiscal va con la primera persona o el primer prisionero y le explica las reglas. Le dice que si delata a su compañero, a él solamente le darán 1 año de cárcel y a su compañero 10. Pero también le explica que si los dos delatan, cada uno de ellos les darán 5 años de cárcel. Y la última opción es que si ninguno de los dos hablan, les darán 2 años de cárcel a cada uno. Este le explica las mismas reglas al prisionero B. ¿Cuál sería la mejor estrategia para tomar? Para eso existe la matriz de juegos, en donde aquí podemos ver claramente las dos opciones que ellos pueden tomar. Empecemos con el prisionero A. El prisionero A tiene dos opciones, no delatar y delatar. Si no delata, le darán 2 años, y si delata, le darán 1 solo año. Entonces, es mejor delatar para el prisionero A. Vayamos con el prisionero B. El prisionero B tiene las mismas opciones, no delatar y delatar. Y obviamente si no delata le dan 2 años, y si delata le dan 1 año. Así que le conviene delatar. Entonces es aquí en donde se llega al equilibrio. Como a los dos les conviene delatar, el equilibrio se hace ahí, en delatar, en los cuales les darán 5 años. Y obviamente 5 años va a ser mejor que 10, pero no mejor que 2. Por eso se le llama el equilibrio de Nash, porque no es la solución más óptima, pero sí es la mejor decisión que pueden tomar en cuanto a estas circunstancias, porque no saben qué es lo que va a tomar el otro contrincante o el otro jugador. Y eso sería todo por parte de teoría de juegos. Claro. Les habló. Sí, sí. Gracias, Rincón. Rincón, ¿no? Ahora veamos ya todo esto como algo más técnico, ¿no? Como siempre tenemos ahí el apoyo de este colega argentino, Maximiliano López, ¿no? Max, de UADE. A ver, ¿qué nos dice ahí sobre este importante tema de economía? Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre teoría de los juegos, pero antes de comenzar a explicar el tema, un tema que me gusta mucho realmente, quiero que vean un pasaje de una película. La película es Una mente brillante. Se trata sobre la vida de John Nash, un premio Nobel en economía, y presten atención, vean el pasaje de la película, después les cuento o lo analizamos un poco. Nash, deja de acariciar esos papeles por 5 segundos.
No pienso pagar tus cervezas. No venimos a eso, amigo. ¿No les parece que se movió en cámara lenta? ¿Preferirá una boda grande? ¿Un duelo, caballeros? ¿Pistola o qué? No has aprendido nada. Recuerden las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía política. En la competencia, la ambición individual sirve al bien común. Exacto. Todos para sí mismos, amigos. Y aquellos que fracasen se rezagarán. Pues yo no voy a fracasar. Puedes llevar a una rubia al agua, pero no hacerla beber. No, no era así. Quietos. Mira hacia acá. Está viendo a Nash. Oh, Dios. Bueno, va a la cabeza, pero dejen que abra la boca. Como la última vez. Ujú. Smith decía que lo más productivo es que todos en el grupo vieran por sí mismos, ¿cierto? Eso Sí, no es cierto. cierto. Está mal. Le falta algo. Porque lo que es lo más productivo es que todos en el grupo vieran también para ellos y para el grupo. Nash, si es un plan para salir con ella, púdrete. La dinámica de los gobiernos. Se hacen patentes, Adam Smith fracasó. Cuidado. Gracias. A ver, ¿qué es lo que acabamos de ver? Este video nos resume un poco lo que es la idea de Nash y a partir de la cual surge lo que es teoría de los juegos. La idea es lo siguiente, en el video que es lo que estamos viendo, un grupo de chicas que entra a un bar y un grupo de hombres, ¿sí? En realidad, de hecho podríamos decir que está todo el bar, voy a exagerar, todo el bar viendo, todos los hombres del bar viendo a ese grupo de chicas que entra. Está la rubia, que es la despampanante, y sus amigas, ¿no? Ahora, según Adam Smith, ¿sí? La ideología que predominaba hasta Nash, ¿sí? Es que cada individuo buscando su beneficio personal, se logra una determinada situación de mercado que es la óptima. Digamos, cada empresa, si llevamos a una empresa, cada empresa buscando su beneficio personal, su beneficio egoísta, diríamos, se llega a una determinada situación de mercado que es la óptima. Ahora, ¿cuál es la idea que introduce Nash? Que en realidad esto no es así, sino que lograr el mejor resultado es cuando cada individuo busca su beneficio personal, o cada empresa busca su beneficio personal, pero sin dejar de lado y teniendo en cuenta que hay otros adversarios, que está el grupo, ¿sí? Sin perder de vista al grupo, sin perder de vista a sus adversarios y teniendo en cuenta que por ahí están decidiendo lo mismo que yo al mismo tiempo. ¿Cómo sería esto llevado al bar? O sea, están todos los hombres en el bar, entra este grupo de mujeres, la rubia despampanante. Si todos actuaran a lo Adam Smith, todos los hombres del bar irían hacia la rubia despampanante. Claro, esta chica se estorbarían entre ellos, se obstaculizarían entre ellos, la rubia sería fuerte y diríamos no le daría bola a nadie la rubia. Y entonces, luego de que la rubia no le dio bola a nadie, los hombres se irían a las amigas y como a nadie le gusta ser segundo de nadie, tampoco tendrían éxito con las amigas. Esa sería la situación pensada desde el punto de vista de Adam Smith buscando tu beneficio personal. Ahora, ¿qué es lo que propone Nash? Si Nash lo que propone es no actuar como grupo, pensar de que todo el resto del bar está pensando lo mismo que vos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces dirían directamente hacia las amigas, ¿sí? Nadie se llevaría a la rubia, dirían directamente a las amigas y todos
contentos, diríamos. Ahora, hay que aclarar que el equilibrio de Nash, el equilibrio que propone Nash, es lo que se llama un second best, o sea, no es lo mejor. Siempre lo mejor es actuar como monopolio, siempre actuar como monopolio es lo mejor. Lo que pasa es que, y lo vamos a ver a lo largo de este tema y de oligopolios, cuando veamos el video de oligopolios, actuar como monopolio muchas veces o no se puede o es ilegal. Y por más que se pueda, supongamos, y quieras ir por el lado de lo ilegal, diríamos, hay incentivos también para romper ese monopolio, romper ese acuerdo, ¿sí? O sea, llevado al bar, ¿cómo sería? Monopolio sería, bueno, se junten todos los pibes del bar, hey muchachos, vengan todos para acá, vamos a hacer, a ver, vamos, ¿cómo hacemos para encarar a las chicas? Bueno, mira, hoy a Juan le toca ir a la rubia, el resto vamos a las amigas. Mañana a Pedro le va a tocar ir a la más despampanante y el resto vamos a las amigas. Claro, lo que pasa es que eso no lo podés hacer. En el bar sería una cuestión de que no se puede hacer, vos no te conocés con todo el resto del bar, ¿sí? Entonces, lo que propone Nash es precisamente eso, precisamente que si cada uno de los hombres sabe que el otro está pensando lo mismo que vos al mismo tiempo, o sea, ir por las chicas, ninguno va a ir a la rubia. Si van directamente cada uno a las amigas, van a llegar a una situación óptima. Esto se va a ir aclarando a lo largo, ya repito, más que nada cuando veamos oligopolio, en donde la competencia con el razonamiento de Nash es lo que termina resolviendo los problemas de oligopolio. Nacho, por Dios. Ahora, por ejemplo, otra situación, para explicarles esto del equilibrio de Nash, el second best, lo que es un equilibrio estable. Supongamos que esto es una situación de oligopolio, repito, lo vamos a ver más adelante, pero supongamos que nosotros tenemos, supongamos cuatro empresas que tienen de autos que producen un utilitario, ¿sí? Está Renault, está Ford, está Peugeot y está Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Que tienen su rubro, compiten en el rubro utilitarios, ¿sí? Ahora, es ilegal, lo mejor siempre es actuar como monopolio, siempre lo mejor es actuar como monopolio. Podrían juntarse los dueños de las cuatro empresas, diríamos, y se sientan en un café y dicen, a ver, muchachos, el rubro utilitario hemos tenido una competencia muy aguerrida y hemos bajado mucho los precios. Podríamos hacer algo en el rubro utilitario. Vamos a hacer una cosa, agarremos todos el precio que tiene cada uno de su auto utilitario y subamos un 10% los precios todos, subamos un 10% o un 20% los precios todos, ¿sí? Entonces de esa manera, obviamente, se lograría lo mejor para las empresas. ¿Por qué? Porque ninguno compite, si todos suben al mismo tiempo los precios, ninguno le saca clientes al otro, diríamos, y obtienen un beneficio más grande por el utilitario. Bueno, pero eso es ilegal, ¿sí? Eso es ilegal, no se pueden poner de acuerdo para de alguna manera perjudicar al consumidor y obtener mayores beneficios. Si el Estado persigue este tipo de acciones, Defensa del Consumidor es el organismo que se encarga de perseguir este tipo de acciones y evitar que esto suceda. Así todo, si por ejemplo supongamos que se pongan de acuerdo, también el equilibrio, diríamos cuando se pone de acuerdo, el equilibrio de monopolio, ¿sí?, que es lo mejor para las empresas, pero es ilegal o no se puede hacer, de todos modos sigue siendo un equilibrio no estable, cosa de que Nash no lo es. Nash es un equilibrio estable y eso lo vamos a demostrar, pero el equilibrio de monopolio no es estable. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería a ver, a la hora de anunciar de que todos aumentan los precios un 20%, una de las empresas, por ejemplo Ford, estaría tentada a ese día no aumentar los precios y en cambio sacar una publicidad que diga, fíjense, el único utilitario que no aumentó los precios. Y ahí le quitaría demanda de mercado a las demás empresas. O sea, aparte de ser ilegal, aparte de que a veces no se puede, como por ejemplo no puedo actuar como monopolio con todos los pibes del bar para atacar a las rubias, porque no nos conocemos, sencillamente, aparte de ser ilegal, es inestable, ¿sí? Entonces,
Tener en cuenta que el equilibrio de Nash es un equilibrio en el cual los competidores no necesitan ponerse de acuerdo, simplemente tienen que tener en cuenta a sus adversarios a la hora de tomar la decisión. Tampoco es como dicen Adam Smith, sino que no me importan los adversarios, busco mi beneficio personal y si todos hacen lo mismo se va a llegar a un determinado beneficio de mercado que es la situación óptima. No, está mal, lo que decía Adam Smith, no se puede hacer, es ilegal o es inestable actuar como monopolio, y lo que propone Nash es precisamente esta solución que es un second best, como dijimos, en donde cada competidor toma su decisión buscando su beneficio, pero también buscando el beneficio del grupo, teniendo en cuenta al grupo a la hora de decidir. Vamos a seguir con la explicación y vamos a ver varios juegos, resolver varios juegos. Ya les digo, este tema de teoría de los juegos es un tema muy entretenido y muy amplio. Nosotros vamos a ver una muy pequeña parte de teoría de los juegos, diríamos la más fácil, ¿sí? El análisis más sencillo de teoría de los juegos, ¿sí? Porque vamos a hacer juegos no cooperativos, hay otro tipo de juegos, no vamos a hacer juegos continuos. A ver, vamos a hacer la parte, seguramente lo necesario como para una microeconomía 1. Si en el caso que alguno esté interesado en el desarrollo de este juego, de este tema, tendría que remitirse a un libro por ahí un poco más avanzado, en una micro 2 o en un micro para economistas. Podría llegar a ver el tema más desarrollado más profundamente. Nosotros vamos a hacer un pequeñísimo panorama de lo que es teoría de los juegos y espero que lo entiendan, ¿sí? Bueno, para proseguir vamos a utilizar lo que se llama el dilema del prisionero, que es uno de los juegos más conocidos dentro de teoría de los juegos y con el cual vamos a terminar de explicar algunos conceptos para que queden claros, y después vamos a jugar algunos juegos adicionales para terminar de cerrar la idea. Veamos de qué se trata esto del dilema del prisionero. Le explico la situación, ¿sí? Son dos delincuentes, dos sospechosos, que los agarran casi con las manos infraganti cometiendo el delito, los agarra la policía y los lleva a la comisaría para interrogarlos, ¿sí? Los van a separar antes de interrogarlos, y los van a interrogar por separado. Los sospechosos tienen dos opciones: o confiesan que cometieron el delito o no lo confiesan. Esto que está aquí es lo que se llama una tabla de pagos, ¿sí? En donde tiene una forma particular de leerla. Siempre todas las matrices estas de pago se leen de la misma manera. Esto es, a ver, por ejemplo, si los dos confiesan, ¿sí? Se llevan 5 años cada uno. Si uno no confiesa y el otro confiesa, serían 10 años uno, un año el otro. Pero vamos a explicar cómo es. Primero, el primer número siempre corresponde, el primer número de cada cuadro corresponde a esta persona, el jugador, al sospechoso 1, diríamos, a la persona que ubicamos en este lado. Y el segundo número corresponde al sospechoso 2. En este caso son años de cárcel. Es uno de los pocos juegos en donde el número más grande es peor. Por lo general siempre el número más grande es mejor, pero bueno, en este caso por ser años de cárcel, cuanto menos años de cárcel va a ser mejor, obviamente. La cosa es la siguiente: si ninguno de los dos confiesa, o sea, no confiesa sería acá, como no pueden demostrar del todo que cometieron el delito, pero hay muchas pruebas, le dan 2 años de cárcel a cada uno. Si los dos confiesan que cometieron el delito, les dan 5 años de cárcel a cada uno. Ahora, en este caso, por ejemplo, este cuadrante que está acá, ¿sí? Es la opción en donde, recuerden, el primer número es para el sospechoso 1. El sospechoso 1 no está confesando y el sospechoso 2 sí está confesando. En este caso, los agarraron juntos y uno está diciendo que no lo hicieron y el otro dice que sí lo hicieron. Por lo tanto, al sospechoso 2
que es este pago, el segundo pago es el del sospechoso 2, le dan 1 año de cárcel nada más por cooperar, pero al otro que dijo que no lo habían hecho, cuando en realidad sí, porque el sospechoso 2 lo había admitido, entonces le dan 10 años de cárcel. ¿Sí? Entonces, y bueno, y este sería el caso contrario. En este caso, estamos en confiesa el 1 y el 2 no confiesa. El 1 se lleva nada más que 1 año de cárcel por cooperar y el 2 por haber mentido, diríamos, se lleva 10 años de cárcel. De esa manera se lee una matriz de pagos, una tabla de pagos, ¿sí? Recordemos, entonces, repito, porque esto después no lo vamos a volver a decir y vamos directamente a empezar a solucionar el juego, diríamos. Siempre se ponen las alternativas, ¿sí? El primer número le corresponde a este jugador, el rojo en este caso, el segundo número le corresponde a este jugador, el verde en este caso, por lo general el número más grande es mejor. Ahora en casi la mayoría de los juegos, acá en este caso, como es años de cárcel, consideramos que cuanto menos años de cárcel mejor es. Ahora vamos a empezar a resolver este juego. Empecemos. La idea es, en un primer momento, encontrar para resolver el juego lo que es la estrategia dominante de cada jugador. ¿Qué es la estrategia dominante? La estrategia dominante va a ser aquella estrategia que va a ser siempre la mejor, la óptima, diríamos, para cada jugador, independientemente de lo que haga su adversario. Busquemos esa estrategia dominante y comencemos por el jugador 1, el sospechoso 1, ¿sí? Entonces, la clave para encontrar esta estrategia dominante es preguntarme qué haría yo en cada caso ante cualquiera de las posibilidades de acción de mi oponente o de el otro jugador. Entonces, el sospechoso 1 comienza preguntándose: si el sospechoso 2 llegara a confesar, ¿qué me conviene hacer a mí? Entonces me fijo en la tabla y veo que si el sospechoso 2 confiesa, serían estas dos posibilidades. Yo puedo o confesar, en ese caso iría 5 años a la cárcel, o no confesar, y en ese caso iría 10 años a la cárcel. Por lo tanto, si el sospechoso 2 decidiera confesar, lo que me convendría hacer a mí es efectivamente confesar también. Ahora me pregunto, ¿y si el sospechoso 2 no confiesa? ¿Qué es lo que me conviene hacer a mí como sospechoso 1? Si confieso, estaríamos en esta posibilidad. Yo tendría 1 año de cárcel, a él lo metería 10 años, pero no me preocupo por eso. Y si no confieso, tendría 2 años de cárcel. Por lo tanto, si el jugador 2 decide no confesar, entre estas dos posibilidades, la que me conviene es confesar. Entonces, ¿tengo estrategia dominante? Recordemos el concepto de estrategia dominante. Es aquella estrategia que es siempre la mejor independientemente de lo que haga mi adversario. O sea, cuando tenemos una estrategia que haga lo que haga la otra persona, siempre la mejor respuesta es esa, la mejor opción es esa, entonces tenemos una estrategia dominante. En este caso, el sospechoso 1 tiene la estrategia dominante de confesar, porque si el 2 confiesa, a mí me conviene confesar. Y si el 2 no confiesa, a mí también me conviene confesar. Entonces, confesar sería mi estrategia dominante, la estrategia dominante del sospechoso 1. Por otro lado está también lo que se llama estrategia dominada. La estrategia dominada es aquella que nunca va a ser la mejor acción a seguir o respuesta ante el acto o lo que haga el otro adversario. O sea, no confesar vendría a ser en este caso una estrategia dominada, porque nunca es la mejor respuesta o la mejor acción a seguir, haga lo que haga el otro adversario. ¿Estamos? Entonces ya tenemos la estrategia dominante del sospechoso 1. Vamos y seguimos analizando el sospechoso 2. Entonces el sospechoso 2 se pregunta, a ver, si el sospechoso 1 llegara a confesar, recuerden, ahora soy el sospechoso 2, ¿no? Si el sospechoso 1 llegara a confesar, ¿sí? O sea, estamos hablando de estas dos posibilidades. A mí me confesar o no confesar. Obviamente me conviene confesar. Ahora, si el sospechoso 1 no confiesa, ¿qué me conviene a mí siendo el sospechoso 2? O confesar, ¿sí?
me como un año, o no confesar y voy 2 años a la cárcel. Obviamente la respuesta es confesar, ¿sí? Entonces, el sospechoso 2 también tiene estrategia dominante. La estrategia dominante es efectivamente confesar, ¿sí? Entonces estamos en una situación en donde encontramos las dos estrategias dominantes. Muchas veces no hay, ahora vamos a ver después unos juegos donde no hay estrategia dominante, pero en este caso sí existen. Encontramos la estrategia dominante de cada uno, que es en cada caso confesar. Por lo tanto, el equilibrio de Nash, y vamos a definir el equilibrio de Nash como aquel conjunto de estrategias en la que cada jugador hace lo mejor para él, dado lo que hacen sus adversarios, o sea, teniendo en cuenta a sus adversarios. Eso es la idea que pone Nash. Ahora, quiero terminar de explicar varios conceptos en este dilema del prisionero. Primero, yo les había dicho que el equilibrio de Nash era un second best, ¿sí? Lo mejor siempre es actuar como monopolio. ¿Qué sería actuar como monopolio en este caso? Que los dos sospechosos se pongan de acuerdo, ¿sí? Supongamos, obviamente los están separando para interrogarlos, pero supongamos que le dan unos minutos y le dicen, a ver, armen su estrategia antes de separarlos para interrogarlos, los dejan unos minutos solos a los dos sospechosos. ¿Qué van a hacer los sospechosos? Lo primero que van a hacer es decir, bueno, no confesamos, listo, no confesamos, somos amigos, no confesamos, buenísimo, no confesamos. Ahora, cuando los separan, ¿sí?, para interrogarlos, le plantean el siguiente panorama. Mirá, estos son los años de cárcel, mirá que si llegás a confesar, por colaborar, te quitamos años de cárcel. Al otro lo condenamos a un montón de años, pero te quitamos años de cárcel. O sea, el equilibrio de monopolio sería no confesar. Y en este caso habíamos dicho que los equilibrios de monopolio son ilegales o a veces no se pueden hacer. Pero por ejemplo acá, supongamos que no es ilegal, que se pongan de acuerdo, pero y dejan que lo hagan, los dejan que se junten para ponerse de acuerdo y deciden, lo mejor sería para los dos no confesar. Pero claro, pero habíamos dicho que el equilibrio de monopolio es un equilibrio que no es estable. ¿Por qué? Porque cuando estaban separados, decidieron no confesar ninguno de los dos, pero están tentados a confesar, a salirse del acuerdo, a romper el acuerdo. Por eso decimos que es un equilibrio no estable, el equilibrio de monopolio, aparte de ser ilegal y que a veces no se puede hacer. Ahora, el equilibrio de Nash es un equilibrio estable. Pues Nash, ¿sí?, el equilibrio de Nash está en donde los dos confiesan, ¿sí? El equilibrio de Nash está en que los dos confiesan. Aquí está el equilibrio de Nash. ¿Y por qué decimos que es estable? Porque salirse de Nash, ¿qué sería? Y salirse de Nash sería pasar a no confesar. Pero pasar a no confesar, te comes 10 años el que pasa a no confesar. Entonces, no van a querer salirse de este equilibrio, diríamos. ¿Se entiende la idea? O sea, repito, insisto, volvamos a repasar un poco todos los términos porque después vamos a jugar a otros juegos dando por entendido de que esto quedó claro, diríamos. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer para resolver un juego de teoría de los juegos, precisamente, es encontrar lo que se llama estrategia dominante. ¿Qué tengo que hacer para buscar la estrategia dominante? Preguntarme, si el otro hace tal, ¿qué me conviene hacer a mí? De esa manera, encuentro o busco a ver si tengo estrategia dominante. ¿Qué es la estrategia dominante? Aquella opción que es siempre la mejor, independientemente de lo que haga el otro, ¿sí? Y donde se juntan, en este caso, no necesariamente tiene que ser así, pero en este caso donde se juntaron las dos estrategias dominantes, está el equilibrio de Nash, que repito, no es lo mejor, es un second best. Lo mejor sería actuar como monopolio, pero ese monopolio es ilegal o no se puede hacer, o si lo haces, de todos modos hay incentivos para romper el acuerdo que hiciste con el otro competidor. Entonces, la característica del equilibrio de Nash es que estas personas no necesitan ponerse de acuerdo para tomar la decisión, sino que simplemente tienen que pensar, cada uno, cada individuo por separado tiene que pensar, a ver, si el otro hace tal, ¿qué me conviene hacer a mí? Y si el otro hace tal, ¿qué me conviene hacer a mí? Y por separados, sin necesidad de ponerse de acuerdo, los dos van a llegar a la conclusión simplemente por el solo hecho de buscar su beneficio, pero teniendo en cuenta a su competidor, van a llegar a la conclusión de que lo mejor para los dos es confesar.
Antes de seguir con otros juegos, voy a contarles algunas cosas que pasan en la vida cotidiana en las cuales nos encontramos ante un equilibrio de Nash y no siempre es bueno, diríamos. A ver, supongamos, ¿alguna vez se preguntaron cuando van a la playa por qué los vendedores están todos en un mismo lugar hacinados y por qué no se reparten a lo largo de la playa y no tenemos que ir todos hacia el mismo lugar para comprar algo? Bueno, vamos a hacer un supuesto, ¿sí? Les voy a proponer una situación para entender esto de equilibrio de Nash. Supongamos que estamos en la playa, ¿no? Y hay dos vendedores de Milo, de choclo, ¿sí? En la playa. Obviamente estos dos vendedores están compitiendo entre sí, pero venden el mismo producto, ambos dos venden exactamente el mismo producto. Si nosotros dividimos la playa a la mitad, diríamos, ¿cuál sería la posición lógica que debería tener cada vendedor? Uno aquí y el otro acá, vendedor 1 y vendedor 2, suponiendo obviamente que uno va a aquel vendedor que le queda más cerca en la playa. Si se ubican de esta manera en la playa, ¿sí? Todos los que están de este lado irían al vendedor 1, todos los que están de la mitad para este lado irían al vendedor 1 también, los que están en este tramo de la playa irían al vendedor 2, y los que están en este otro tramo de la playa irían al vendedor 2, y la playa quedaría repartida. Pero ¿por qué no pasa esto en la vida real? ¿Por qué están todos metidos, están todos juntos? Es sencillo, porque si bien a esta manera están bien distribuidos, supongamos que el vendedor 2 es un poco más vivaracho, diríamos, que el vendedor 1. ¿Qué hace todas las noches el vendedor 2? Mueve un poquito su puesto. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, me fui para atrás. Por ejemplo, el vendedor 2 lo mueve un poquito para ahí al puesto a la noche. Entonces, ¿qué logra moviéndolo hacia acá el vendedor 2? Que todos los que están de este lado, ¿sí?, vayan a él, y ahora el medio de la playa es como que se corrió. Entonces capta un poco más de gente, porque ahora las personas que están aquí, ¿sí?, se irían también para el vendedor 2, porque es el que le queda más cerca. Y a la noche siguiente la mueve de vuelta al puesto. Entonces, ¿qué logra moviendo el puesto? De que todos los que estén de este lado vayan hacia él, y los que estén por acá también vayan hacia él. Le está quitando clientes al vendedor 1, y a la noche siguiente, ¡plac!, lo mueve de vuelta, y cada vez se acerca más al vendedor 1. Entonces ahora todos los que están de este lado van al vendedor 2, y los que están de este lado también, un poquito de este lado, también van al vendedor 2. O sea, cada vez le quita más clientes al vendedor 1. Un día aparecen en la playa y resulta que el vendedor 2 está pegado al vendedor 1, ¿sí? Entonces, todo este lado de la playa es para el vendedor 2. Y le queda nada más que este lado de la playa para el vendedor 1. Entonces el vendedor 1 dice, me está cachando este. Entonces, ¿qué hace? Levanta su puesto y lo pone del otro lado. Entonces le queda todo este lado de la playa, le queda al vendedor 1, y de este lado queda para el vendedor 2. Sacó provecho el vendedor 1. Entonces, a la otra noche lo mueve el vendedor 2, que dice, sí, bueno, listo, lo pongo acá. Entonces, así sucesivamente van a seguir. ¿Y dónde van a terminar los dos vendedores al fin y al cabo? Los dos en el medio de la playa. Todo este lado va a ir al vendedor 2 y todo este lado va a ir al vendedor 1. De esa manera llegaron a un equilibrio, ¿sí?, en el cual es estable, porque no tienen ningún incentivo de irse del medio de la playa los dos. El que se mueve del medio de la playa pierde. O sea, obviamente no es que los vendedores de choclo dijeron, uy, mira qué loco, estamos en un equilibrio de Nash. No, bueno, no se dieron cuenta, obviamente, de que llegaron a un equilibrio de Nash y que es un equilibrio estable del cual no pueden salir. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que se explica con esto se podría explicar de las cosas cotidianas que se podrían explicar con esto de teoría de los juegos. Ahora me quedo un rato en esta filmina para explicar otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, en otras situaciones donde se dan equilibrios de Nash y de los cuales no pueden salir. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años se podía hacer publicidad de cigarrillos en los deportes. Uno de
de los deportes favoritos para hacer publicidad de cigarrillos era la Fórmula 1. Tenías el auto de Marlboro, por ejemplo, y el auto de Camel. En esos momentos, Camel y Marlboro gastaban fortuna en hacer publicidad en la Fórmula 1. Y uno tendería a pensar que en el momento que prohibieron la publicidad de cigarrillos en los deportes, las empresas se vieron perjudicadas. Y al contrario, todo lo contrario. Lo que pasa es que estaban en un equilibrio de Nash del cual no podían salir. El que dejaba de hacer publicidad, ¿sí?, dejaba a la otra empresa sola en la Fórmula 1 haciendo publicidad, y esto generaba un beneficio, obviamente, para la empresa que quedaba, ¿sí? Suponiendo de que haciendo publicidad no se captan nuevos fumadores, sino que lo que logras es que se cambien de marca, ¿no? Entonces, en el momento que prohibieron la publicidad de cigarrillos en los deportes, fueron años en donde las empresas tuvieron ingresos muy por encima de lo que venían teniendo, pero por una cuestión de que tuvieron la suerte, diríamos entre comillas, de que venga alguien externo y les prohibiera directamente hacer publicidad en los deportes. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se ponían de acuerdo para no hacer publicidad? Eso sería lo mejor, claro, ese es un equilibrio de monopolio. Y en este caso quizás hasta no es ilegal. Se podrían haber juntado el dueño, si diríamos, de Marlboro y el dueño de Camel en un café y ponerse de acuerdo, decir, che, estamos gastando fortuna en publicidad. Hagamos una cosa. Para la próxima temporada de la Fórmula 1, cuando se llegue el momento de firmar los contratos para publicidad, ninguno de los dos haga publicidad. Listo, sí, así vamos a dejar de gastar esa fortuna en publicidad. Listo, no hacemos publicidad. Ahora, ese sería lo mejor para los dos, es el equilibrio de monopolio, pero dijimos que eso es inestable, aparte de muchas veces ser ilegal. Es inestable porque a la hora de firmar el contrato uno está tentado a decir, quedé con el otro que no íbamos a hacer, pero si llego a hacer publicidad voy a ser el único en hacer publicidad ese año. Entonces voy a estar tentado a romper el acuerdo. Es un equilibrio no estable. Por eso es también que, yo no sé si saben, por lo menos acá en la Argentina hubo una época en que los jabones en polvos hacían publicidad en la tele, ¿sí? Tenías por un lado el desafío de la blancura con Julián Weich, y por el otro estaba Gianola haciendo el desafío de no sé qué carajo. La cosa es que uno ponía a alguien a cantar, no me acuerdo quién era en este momento, a uno a cantar la publicidad, y el otro, a Axel ponía a cantar, y el otro lo ponía a Montaner a cantar también una publicidad. Y era como que entraron en un frenesí del cual no podían salir, ¿sí? Por eso es que muchas veces, por ejemplo, si hay un producto que no se está, en donde hay varios competidores y no se está haciendo publicidad en la tele, muchas veces cuando cae el primero de ellos a la tele a decir, che, quiero hacer un contrato para hacer publicidad, muchas veces dicen por dentro, el que está haciendo el canal dice, te hago descuentos enormes para que hagas publicidad. ¿Por qué? Porque sabe que si una de las empresas empieza a hacer publicidad, después van a caer las otras, van a tener que hacer también. Y una vez que ya están todas haciendo publicidad, es un equilibrio estable, es un equilibrio del cual no pueden salir, porque el que deja, ya están haciendo todas, el que deja de hacer publicidad pierde. Entonces, esa es otra de las situaciones en las cuales podemos entender esto de la estabilidad que hay en el equilibrio de Nash, y por otro lado, el por qué el ponerse de acuerdo por ahí no es un equilibrio estable, no es para nada un equilibrio estable el equilibrio de monopolio. Bueno, sigamos con otro tipo de juegos y resolviéndolos para plantear otro tipo de situaciones, ¿sí? Hay un juego también que es muy conocido que se llama la Batalla de los Sexos, ¿sí? La tabla de pagos es la siguiente. Tenemos a Juan y María, en donde son una parejita de novios, ¿sí? Se quieren mucho, y llega el fin de semana y tienen que decidir si van al cine, ¿sí? O van a ver un partido de fútbol. La cuestión es que a María le gusta ir al cine, disfruta ir al cine, y a Juan le gusta ir a los partidos de fútbol, ¿sí? Pero también es cierto de que disfrutan cuando están juntos, o sea, no le gusta estar separados.
Qué tierno, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo quedaría la matriz de pago? Entendamos un poco la matriz de pago. Recuerden, el número más alto representa, es mejor, ¿no? Si los dos van al cine, o sea, yendo al cine Juan, van al cine con María, si los dos van al cine, el pago que obtiene Juan por ir al cine con María es de 2, mientras que María, como le gusta ir al cine, obtiene un pago de 4. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si los dos van a ver fútbol, Juan obtiene un pago de 4 y María obtiene un pago de 2. También podría darse el caso en que en este cuadrante, en donde Juan va a ver fútbol y María va al cine. En ese caso, obtiene cada uno un pago de 1. Si bien María está en el cine y Juan está viendo fútbol, están separados, entonces obtiene un pago de 1. Ahora, ¿qué pasa si en este cuadrante, qué es lo que está sucediendo? Juan fue solo al cine y María fue solo a ver un partido de fútbol. O sea, obviamente acá el pago es 0 y 0, ¿sí? Porque ninguno de los dos está ni con el otro ni haciendo lo que le gusta. Bueno, ¿cómo resolvemos esta batalla de los sexos, este juego? Tenemos que comenzar buscando precisamente a ver si existe estrategia dominante. Comenzamos buscando la estrategia dominante de Juan. Entonces, para encontrar la estrategia dominante, recordemos que me tengo que preguntar, si María decidiera ir al cine, ¿qué me conviene hacer a mí? Entonces veo que si María decide ir al cine, los pagos de Juan son de 2 por ir al cine o de 1 por ir a ver fútbol. Por lo tanto, voy a decidir ir al cine con María. Entonces después me pregunto, ¿y si María decidiera ir a ver fútbol, qué me conviene hacer a mí? Y obviamente, a ver, si yo voy al cine voy a obtener un pago de 0, pero si la acompaño a ver fútbol, como es lo que me gusta, voy a obtener un pago de 4. Por lo tanto, voy a elegir, obviamente, ir a ver fútbol también. Entonces vemos que Juan no tiene una estrategia dominante. ¿Por qué? Porque no hay una acción a seguir que sea siempre la mejor independientemente de lo que elija María. O sea, si María elige ir al cine, a mí me conviene ir al cine con ella. Y si María elige fútbol, a mí, siendo Juan, me conviene obviamente ir a ver fútbol. Entonces no hay una que sea la mejor respuesta en todos los casos. Por lo tanto, Juan no tiene estrategia dominante. Busquemos ahora la estrategia dominante de María, o sea, me pongo en la posición de María. Entonces María se pregunta, si Juan decidiera ir al cine, ¿qué me conviene a mí? Estoy comparando este número ahora contra este 0 de acá. Entonces obviamente, si Juan decide ir al cine, a mí me conviene también ir al cine. Por lo tanto, esta es la estrategia a seguir. Ahora, me pregunto, ¿y si Juan decidiera ir a ver fútbol, qué me conviene a mí? Estoy comparando ahora este 1, ¿sí?, contra este 2. O sea, si Juan decidiera ver fútbol, sencillamente me conviene también a mí ir a ver fútbol. O sea que María tampoco tiene una estrategia dominante. ¿Por qué? Porque no hay algo que ella pueda hacer que sea siempre lo mejor independientemente de lo que haga Juan. Si Juan decide cine, a mí me conviene ir al cine, pero si Juan decide fútbol, a mí me conviene ir a ver fútbol. Entonces no existe tampoco para María una estrategia dominante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos lo que se llama un equilibrio de Nash múltiples. Hay múltiples equilibrios de Nash. O sea, ¿cuál es la acción a seguir? O van los dos al cine, o van los dos a ver fútbol. Son dos equilibrios de Nash hay en este caso, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, y bueno, ¿qué se hace? Bueno, obviamente lo que quiera la mujer, ¿no? Pero esto que estoy diciendo un poco en chiste, es en realidad también es cierto. O sea, la idea es cuando tenés dos equilibrios de Nash y hay que decidir a ver qué estrategia se sigue, es intentar buscar más información para ver si buscando esta información cambian los pagos y yo pueda tomar una decisión. Supongamos, a ver, por poner un ejemplo, Juan dice, a ver, si yo llego a ir a ver fútbol, ¿sí? Ella me va a acompañar, pero no fue al cine y va a estar molesta toda la semana, le va a doler la cabeza, entonces, bueno, o sea que ir al ver cine por ahí no tiene estos pagos, sino que tiene un pago mayor ir a ver cine. Entonces ahí empiezan a cambiar los números de la tabla
metiéndole más información al modelo, diríamos, y puedo llegar a, con esa más información, esa mayor información, puede llegar a cambiar los valores de la tabla de una manera que me quede un solo equilibrio de Nash y que me ayude a decidir. Pero bueno, eso sería otra cuestión. La cuestión acá es que tenemos un juego en donde tenemos múltiples equilibrios de Nash, en este caso 2 equilibrios de Nash, como solución. Bueno, ahora juguemos a otro juego para plantear otra situación. El juego sencillo, piedra, papel o tijera, ¿sí? Me imagino que todos conocen este juego y el que no lo conozca, no tuvo infancia, no lo vamos a andar explicando mucho que digamos, pero bueno, vamos a hacer la matriz de pago para el juego precisamente piedra, papel o tijera. Supongamos que Diego y Tito se ponen a jugar, o Tito y Diego, mejor dicho, se ponen a jugar a piedra, papel o tijera. A ver, este cuadrante, ¿cómo sería? Primero y principal, voy a suponer que si empatan los dos, el pago es de 1 para cada uno. Si gana, el que gana se lleva un pago de 2 y el que pierde se lleva un pago de 0, ¿sí? Entonces, en este cuadrante los dos eligieron piedra. Si los dos eligieron piedra, empataron, entonces el pago es 1 y 1 para cada uno. En este otro cuadrante, Tito eligió papel, Diego eligió piedra. Como el papel tapa a la piedra, gana Tito, se lleva un pago de 2 y Diego, que pierde, se lleva un pago de 0. En este cuadrante que tenemos acá, eligió Tito, eligió tijera, Diego eligió piedra, como la piedra rompe a la tijera, Tito pierde, se lleva un pago de 0, Diego gana, se lleva un pago de 2. En este cuadrante, Tito está eligiendo piedra y Diego está eligiendo papel. Entonces pierde Tito por elegir piedra, gana Diego por elegir papel. Y así sucesivamente completo el resto de la tabla. Podrán analizar, pónganse el video en pausa si quieren, y pueden analizar que los pagos están efectivamente bien hechos para cada caso. ¿Cómo hago para resolver esta situación? Lo que tengo que buscar es precisamente la estrategia dominante de cada uno, en el caso que la tengan. Entonces, empezamos por buscar la estrategia dominante de Tito. Entonces decimos, a ver, recordemos que para buscar la estrategia dominante lo que tenemos que preguntar es si Diego hace tal cosa, ¿qué me convendría a mí? Bueno, empezamos. Si Diego eligiera piedra, yo siendo Tito, ¿qué me conviene elegir? Y bueno, si Diego elige piedra, a mí me conviene elegir papel. Por lo tanto, esta sería mi elección. Entonces ahora me pregunto, ¿y si Diego elige papel, qué me conviene a mí? Y bueno, si Diego elige papel, a mí me conviene acá, este pago, tijera. Esa sería mi elección. Y si Diego elige tijera, ¿qué me conviene a mí? Y a mí me conviene elegir piedra y estaría ganando. Entonces vemos que ¿hay estrategia dominante? No hay una estrategia dominante. ¿Por qué? Porque para cada elección que haga Diego, la respuesta a seguir es una distinta. O sea, no hay una respuesta que es siempre la mejor para cada elección de Diego. Ahora buscamos la estrategia dominante de Diego. Para encontrar la estrategia dominante de Diego, me tengo que preguntar, si Tito elige piedra, ¿qué me conviene a mí? Y bueno, mis pagos pueden ser 1, 2 o 0. Obviamente, si Tito elige piedra, a mí me conviene elegir papel y estaría ganando. Si Tito elige papel, ¿qué me conviene a mí? Bueno, si Tito elige papel, a mí me conviene elegir tijera y estaría ganando. Y si Tito elige tijera, ¿qué me conviene a mí hacer? Y bueno, si Tito elige tijera, a mí me conviene elegir piedra y estaría ganando. Diego tampoco tiene una estrategia dominante. Y como vemos acá, no hay equilibrio de Nash. Fíjense que en ningún momento se cruza nada. No hay equilibrio de Nash, lo que es lógico. Si el juego está bien hecho, no tiene que tener un equilibrio de Nash. ¿Sí? Porque si tuviera un equilibrio de Nash, siempre se elegiría esa estrategia y el juego sería bastante aburrido, ¿sí? Entonces, un juego bien hecho, precisamente, no tiene nunca un equilibrio de Nash. O sea, ya vimos el caso en donde, en el primer caso, en el dilema del prisionero, donde hay equilibrio de Nash, donde se juntan las dos estrategias dominantes. Acá vemos el caso donde no hay estrategias dominantes, pero sí hay dos equilibrios de Nash. Y en este caso tampoco hay estrategia dominante, ni tampoco hay equilibrio de Nash. O sea, ahí tenemos varios juegos para que, distintos diríamos, para que terminen de entender el tema. Resolvamos un último juego para que quede claro toda la situación. Es algo que nos había presentado antes,
Por ejemplo, tenemos este juego que es el siguiente. Tenemos 2 jugadores. Las estrategias que puede seguir el jugador 1 es la estrategia A, B o C. Y la estrategia que puede seguir el jugador 2 es la estrategia D, E o F. Y tenemos los correspondientes pagos para cada caso. Si queremos resolver este juego, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, buscar precisamente las estrategias dominantes. Comenzamos por la estrategia dominante del jugador 1. Entonces, para encontrar la estrategia dominante del jugador 1 nos preguntamos, si 2 eligiera la estrategia D, ¿qué me conviene a mí? Yo estoy comparando el 100, el 200 y el 0. Bueno, obviamente me conviene la estrategia B. Y si 2 eligiera la estrategia E, ¿qué me conviene a mí? Tengo 300, 500 y 400. Me conviene 500. Y si 2 eligiera la estrategia F, ¿qué me conviene a mí? 200, 750 o menos 50. Me conviene la estrategia B también. Entonces, efectivamente, el jugador 1 tiene como estrategia dominante la estrategia B. ¿Por qué? Porque es la mejor respuesta independientemente de lo que haga el otro. O sea, haga lo que haga el otro, mi mejor respuesta siempre es la respuesta B. Por eso tengo una estrategia dominante. Obviamente las estrategias C y la estrategia A son estrategias dominadas, que se llaman, porque nunca van a ser una alternativa ante la acción del jugador 2. Me pongo a buscar las estrategias dominantes, la estrategia dominante del jugador 2. Entonces, para encontrar la estrategia dominante del jugador 2, me pregunto, si 1 elige A, ¿qué me conviene a mí? Y bueno, estoy comparando 125, 250 o 100, 250. Si 1 elige B, ¿qué me conviene hacer a mí? 0, 500 o 400. Me conviene elegir la estrategia E. Ahora, si 1 elige C, ¿qué me conviene hacer a mí? 100, 300 o 350. Me conviene 350. Aquí vemos que el jugador 2 no tiene estrategia dominante. No hay una estrategia que es siempre la mejor independientemente de lo que haga el otro. Y tiene una estrategia dominada. La estrategia D es una estrategia dominada, porque nunca es la mejor respuesta. No así la estrategia F. ¿Tenemos equilibrio de Nash? Sí, el equilibrio de Nash está precisamente acá, en donde el jugador 1 elige la estrategia B y el jugador 2 elige la estrategia E. Y los pagos son 500 y 500. Hemos resuelto el juego. Bueno, y por último... Bueno, prácticamente con esto hemos hecho un repaso ahí de varios aspectos de esta teoría de juegos. Por ahí, digamos, existen pues algunas elucubraciones aquí para resolverlo, pero ayuda en algo al final para hacer determinadas combinaciones donde uno pueda salir ganador, vencedor con alguna estrategia que tome, ¿no? Como también se ha visto que esta teoría con sus estrategias, sus acciones y todos sus elementos puede aplicarse a cualquier aspecto de la vida real, ¿no? Desde cualquier situación particular de una persona como en las empresas, ¿no? Y especialmente ahí, en los mercados, que es donde técnicamente se podría, digamos, utilizar más esta teoría de juego, ¿no? Finalmente, digamos, todo esto sirve ¿para qué? Para aprender a tomar una determinada estrategia y con ello, digamos, aplicar la mejor decisión correspondiente, ¿no? Y eso es aplicable a toda situación que se pueda presentar. Bien, no sé si usted tiene algún comentario. Bueno, las preguntas están ahí. Las preguntas están relacionadas, por ejemplo, quiénes son los que integran el juego, cuáles son los elementos del juego, qué se saca, digamos, realizando estos juegos, cuál es la importancia de dichos juegos, y de alguna manera lo han dicho los colegas que han presentado sus casos, como también yo lo había indicado, digamos, que finalmente esto consiste en tomar decisiones, ¿no? Evidentemente ese es el centro, la toma de decisiones. Bien, entonces vayan preparando. Si tuvieran alguna pregunta, por favor,
mientras pasamos la lista. Vamos a pasar la lista un ratito. Damos por acá. Se va acabando se acaban las clases, ¿eh? Se acaba todo esto. Ahora estamos 1, ¿no? 1, semana 16, mire ahí. Este tema, teoría de juegos. Exactamente lo que indica el sílabo. A ver, vamos. Barrios. Barrios Chirinos, ¿me escucha? Sandra. Doctor, buenas noches, presente. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Casa Verde Dueñas. Presente, profesor, buenas noches. Gracias. De igual manera, gracias, gracias. Buenas noches. Cusi. Maite Cusi. Chuquihuanca. Presente, profesor, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto. Vamos a ver aquí con Escalante. No creo que haya venido porque todo el ciclo no ha estado. Figueroa. ¿Está? Figueroa Alarcón. ¿Está? Anco. Betancourt Leiner. Presente, profesor, buenas noches. Uy, qué bien que estés, qué bien que estés acá. Me he acostumbrado a ponerte falto, ya no sabía que existías, ¿ah? Uy, qué bien. No, profesor, siempre asistes otra cosa que no respondía a la asistencia. Siempre así, Toucha, que ahí sí ya todo te creo, ¿ah? Dime, pues, de vez en cuando, ¿no? Un tanto para animarme a borrarte algunas, mira, pues seguro te voy a borrar ahí a una sin asistencia para que no tengas problemas, pues seguramente has faltado por trabajo, por alguna cosa buena, ¿sí o no? Vamos a ver. No, sí, profesor, es que también como de mi celular, su audio está mal, o sea, tengo que ponerme auricular y a veces cuando estoy en mi trabajo a veces me olvido llevar el auricular y no escucho a veces, y esto es cuando pasa ya, no sé, ya dije, ya me habrá considerado, me conectaba, Claro, pero no puedo, es que tengo que ponerme auricular todo el rato. correcto, entiendo. Ya el oído duele todavía. Ya, claro. Vamos a ver. Guamán Cruz. Ok, gracias. Guamán Cruz. Kipo. Lo vi al inicio ahí, Kipo. Presente, profe. Gracias, muy amable. Gracias. Hoy también te borro acá, pues, ¿no? ¿Cómo vas a estar falto? Kipo, no puede ser. Sí, profe, salí de viaje, no pude asistir ese día. Sí, ya te corregí. Gracias, profe. Quispe Cayañaupa. Sonia. Profesor, buenas noches, ¿cómo Hola, está? gracias por estar ahí, gracias. Vamos con Greta Maite Ramos. Presente, profesor, buenas noches. Hola, buenas, un gusto, acá estamos, seguimos acá. Sánchez Taña, Mateo. Muy buenas noches, profesor, presente. Ok, oye, Mateo, también aquí te voy a apoyar, aquí con unas 3 inasistencias que he tenido ahí, pues ya para que, para que no tenga problemas. Disculpe, sí, pues por el tema laboral no pude estar presente en las clases. Y es más, profesor, estuve donde no hay señal internet. Pero estás estudiando, sí, profe, ¿no? pero profe, sí envié por WhatsApp, siempre le he enviado, he hecho con los comunicados, profesor. Claro, correcto. Bien, hay que seguir Sí. pues, de una u otra manera ahí. Bien, gracias, Sí, profe. gracias. Saya. Ya, profe. Saya no está. Solís Álvarez. Solís. Nada. Tello Guamán. Presente, profesor, buenas Claro, noches. siempre nos acompañas ahí. Muy bien, muchas gracias. Bien. Entonces, por acá ya terminamos esto. Regresamos acá. Dejamos de compartir. Ya estamos acá. Bien.
Veo que por acá vamos al chat a ver si han hecho alguna pregunta. Buenas noches, dice Sonia. Nada más, no hay preguntas, no hay comentarios. Lo que quiere decir que por ahí se ha ido aclarando todo. Bien, les agradezco por su presencia y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Recuerda que la otra tenemos, hay el examen ya está hace rato ya con el departamento académico. Gracias. Buen día. Buenas noches, profesor. Buenas. Darwin. Gracias, Greta. Buenas noches, profesor. Gracias, Sonia. Nos vamos. Hasta la próxima clase, profesor. Chao, Mateo. Gracias.